tardes. Hola. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias por este día y por la oportunidad de abrir tu palabra una vez más y considerarla, y siempre agradecidos porque en ella podemos ver tus planes del futuro y cómo, Señor, tú eres soberano y tú vas a triunfar sobre Satanás y sobre el mal, y impondrás tu reino aquí en esta tierra y después por toda la eternidad. Y nosotros agradecidos de formar parte de ese reino. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, recordar que hasta el tema de los medicamentos para Ucrania tenemos hasta el domingo para traerlos, evidentemente por la urgencia del tema. No podemos estar 3-4 semanas aquí ahora esperando para reunirlos, ¿vale? Hasta el domingo inclusive tenemos, y Yuri y Marta pues ellos lo llevarán a un sitio ahí que parece ser que es una iglesia ortodoxa, pero ellos se encargan de llevarlo para allá hasta el domingo. De todas maneras lo iremos anunciando. Hemos puesto también la lista ahí en cuarentena, hemos puesto la lista 13 de Apocalipsis. Comenzamos con, digamos, uno de los personajes principales de este libro de Apocalipsis, que es el Anticristo, que Juan aquí le llama la bestia. Bueno, no vamos vamos a intentar no especular, como siempre, porque por especulaciones pues se han dicho barbaridades gratis y sin sentido, ¿no? Lo que queremos hacer es llegar hasta donde la Biblia nos dice. En algún momento sí es verdad que pues tendremos que especular, pero lo menos posible. Lo menos posible, porque aquí han ido muchos y han visto por lo que no está escrito aquí, ¿no? Esto es como todo. Se ha dicho ya hace mucho tiempo y con mucha razón que tú vas a la Biblia y puedes decirle puedes hacer que diga pues casi lo que tú quieras, ¿no? Y el martes pasado íbamos Manuel y yo hacia casa, y él me comentaba hablando de todo esto, que había leído un podcast, una especie de podcast parecido a gente que eran ¿de dónde? Eran ortodoxos griegos. Ortodoxos griegos, y bueno, las cábalas que allí hacían, nos daba algo que Manuel decía, que yo le comentaba, pues es verdad. Y me comentaba Manuel, lo cuadra de tal manera que al final, y le dije yo, pues ahí está. Esas cosas hay que cuadrarlas, y cuadrar, pues al final la Biblia puede hacerla casi que diga lo que quieras. No será nuestro caso, intentaremos ser fieles a lo que el Señor nos dice y llegar hasta donde el Señor nos diga. Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Este versículo recuerda algo en la Biblia? Debería recordarnos, ¿no? ¿Sí? ¿A qué? Este versículo es casi calcado de la profecía de Daniel capítulo 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, mirad que usa semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, en el capítulo 12, ¿quién era el dragón? Satanás. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra
detrás o en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bien, evidentemente no pensamos que eso es literal, no van a decir quién como la bestia, sino van a decir el nombre de la persona. ¿Pero quién es la bestia? Yo no, ¿eh? Yo tampoco. Muy bien, tranquila, dices. 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea, autoridad mundial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Recordáis quiénes dijimos que eran en Apocalipsis los moradores de la tierra, esa expresión? ¿Quiénes eran? Los moradores de la tierra en Apocalipsis. ¿Recordáis alguno? No. Los moradores de la tierra, ¿quiénes son en Apocalipsis? Los habitantes de la tierra, dice. Los habitantes, aquellos que los que quedaron no vivos. han creído en Cristo y han seguido a Satanás. Esos son. Bien. Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Sabemos que aquellos que conocen al Señor durante la gran tribulación no hacen esto. ¿Y qué les pasa por no hacerlo? Mueren. Los cargan. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aunque es un personaje distinto, al final, ¿quién es? Satanás. Satanás. Bien. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, Señor bendiga su palabra. Vamos a echar algún martes aquí. Vamos a ver. Mirad, en tiempos de la gran tribulación, el mundo anhelará un líder. Eso está claro. Ya lo hemos dicho, que cada vez el mundo más habla de la necesidad de alguien que lidere esto, alguien que unifique todo, alguien que ponga criterios, etcétera, etcétera. Así que el mundo, sobre todo en los tiempos de la gran tribulación,
anhelará ese líder. Si ahora se anhela, pues cuando estén ocurriendo todo lo que estamos viendo en Apocalipsis, todos los desastres naturales, todas las enfermedades, toda la falta de alimentos, de agua, de oxígeno, toda la falta de la capacidad de tener libertad, de tener seguridad, etc., pues lógicamente el mundo, si hay alguien que le puede ofrecer paz, como dice el Nuevo Testamento, y seguridad, pues bienvenido sea. Así que el mundo en este tiempo particular anhelará un líder. Alguien que les traiga paz y esperanza. Ya hemos dicho que eso incluso está en la ONU, en sus estatutos está eso. Una de las cosas que persigue la ONU es lograr la paz mundial, lograr la unidad mundial, a partir de organismos que sean capaces de gestionarlo, etcétera, etcétera. Ahí lo podéis ver. Y el anticristo, que es la bestia, colmará ese deseo. La sensación que nos da al leerlo es que las personas del mundo o el mundo entero como institución pues no tienen problema en un momento dado en ceder esa autoridad a este líder mundial, que va a ser el anticristo o como le llaman la bestia. Ahora lo recordaremos por qué entendemos que Juan le llama al anticristo la bestia. Ahora lo explicaremos. Bueno, al principio sí traerá paz. Al principio traerá paz. Dijimos que Daniel capítulo 7 habla de que cuando el anticristo venga se hará un pacto con la nación de Israel. Y Tesalonicenses también habla que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y Mateo 24, el discurso de Jesús, es que habrá un principio de dolores y luego después, cuando se rompa el pacto a la mitad de esos 3 años y medio, empezará una persecución sobre todo la nación de Israel. Ya lo vimos en el capítulo 12, ¿recordáis? Pero será mucho más de lo que la gente estaba pidiendo o deseando. Porque hay un libro, y muchos lo han tratado así al anticristo como el dictador del futuro. ¿Por qué? Pues porque resultará el dictador más cruel, poderoso que el mundo ha conocido. Y será la culminación de una larga historia, de una larga lista en la historia de la humanidad. He puesto aquí, por ejemplo, los que anhelaban Alejandro el Grande, o emperadores romanos, o Hitler, o Stalin, comunista Stalin, soñaba, pues se cumplirá en el anticristo. De una manera total, el anticristo lo hará, es gobernar todo el mundo y recibirá su adoración. Ha habido grandes hombres que han anhelado la conquista del mundo, sobre todo más hacia atrás, en la antigüedad, pero esos grandes dictadores anhelan la conquista del mundo. Se paran porque tienen obligaciones, si no, no se pararían. Ahora estamos liados con lo de Putin, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Esto es mío y lo quiero conquistar y ya está. Y si pudiera, doblaría y pondría el mundo de rodillas si pudiera. Lo que pasa es que sabemos que esto solo va a ocurrir concretamente en esta persona, en el anticristo. Dios no ha permitido nunca que uno de estos dictadores gobierne el mundo, pero Dios sí va a permitir que el anticristo lo gobierne. Es curioso que lo que más ha intentado esto, y más se me parece a mí a muchas de las cosas que encuentro ahora estoy pensando en algo. Lo que más se me parece a mí, a capítulo 13, ciertas cosas y que aparecen también en Apocalipsis, es el comunismo, ¿no? El cual está en auge en el mundo. Asia está plagada, Europa también, Latinoamérica están cayendo todos los países, uno por uno, hacia gobiernos de izquierda con tendencias comunistas. Y Putin es comunista.
Y, como digo, hay algunas cosas del control, de la pérdida de libertad, de la pérdida incluso de la propiedad privada, que alguien no pueda ni comprar ni vender, de la falta de comida, de recursos para comprarla, se me parece, pero es un pensamiento en alto, es un pensamiento en alto. Pero eso sí, lo que aquí está es que el anticristo, este personaje, un día sí gobernará el mundo. Bien. ¿Y no puede ser ruso? No, vamos a ver ahora que no puede ser ruso. En este capítulo se hace tal vez la presentación más completa, cautivadora y espectacular de toda la Biblia sobre el anticristo. Es si quieres, el capítulo por excelencia acerca del anticristo y de muchos detalles es el capítulo 13 de Apocalipsis. Tenemos que decir que ninguno de nosotros veremos al anticristo como tal. Ninguno de nosotros vamos a ver al anticristo. Es decir, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y formamos parte de la Iglesia y tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y de que en el momento que muramos nos vamos a ir con el Señor o nos va a arrebatar el Señor antes, nosotros no vamos a conocer a este personaje. Otra cosa es que podamos llegar a conocer, aunque no lo sabremos, algo del surgimiento de este personaje. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor arrebata a la Iglesia, hasta que empiece la gran tribulación, hemos dicho que tiene que pasar un periodo de transición, que algunos lo cifran en meses, algunos incluso en 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Hay gente que se va hasta 40 años en una generación, que me parece mucho. Pero bueno, si estamos hablando de un par de años, 3, donde el mundo tendrá que ajustarse, lo complicado será que el anticristo, aún con la Iglesia en la tierra, no esté teniendo ya una cierta relevancia en el mundo. Luego después se irán, porque estas cosas no se hacen de la noche al día, no sé si me estoy explicando, que aunque nosotros lo vamos a ver, posiblemente, no vamos a saber que Él es. Porque cuando Él se manifieste, nosotros ya no estamos aquí. Tenemos un proceso. Exactamente. Pero el proceso tiene que ir, ¿no? Por eso yo digo que puede haber personajes que hoy día nosotros podamos pensar, oye, pues cierto personaje puede ser. Puede ser que lo podamos pensar. Así que podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. No lo vamos a conocer, no nos va a poder hacer nada, afortunadamente. Ojo a los alarmistas del microchip, de la marca de la bestia y de todas esas patochadas que no sabemos. O sea, que es especular, vamos a ver hasta dónde nos lleva la Biblia y qué es lo que nos dice la Biblia. Lo demás, todo es especular y ver fantasmas detrás de todos los sitios y ver chips y no sé qué detrás de, en fin, todo esto, ¿no? Esto siempre lleva un proceso porque hay pues como tenemos esa información, pues queremos explicarle algo, ¿no? Darle explicación. Cuando ahora con el tema del coronavirus, pues hay muchos cristianos que no se han querido vacunar. Y no son pocos, precisamente, ¿eh? Pues porque entendían que le ponían el microchip ahí. Tú dices, vamos a ver, aunque ese fuera el microchip, la Biblia sitúa la marca o el microchip, o como tú le quieras llamar, durante la gran tribulación, no ahora. No ahora. Así que eso se pondrá durante la gran tribulación. Vamos a ver, ¿no? Ahí lo dice el texto. Bien. Cuando se adora y el anticristo surge, entonces se le pone una marca y sin esa no pueden hacer nada. Así que hay muchos que han dicho, yo no me pongo la vacuna porque van a poner un microchip. Y se decía, ¿no? Que si te ponías una cara aquí, que se te queda pegada. Un matrimonio que vino aquí hace unos meses, pues
me preguntaron, que vinieron una vez, eran españoles, me preguntaron que si yo estaba vacunado. Le dije, pues sí, me he puesto 2 dosis ya. Y el hombre hizo, Ya lo y venía. claro, yo le dije, sí, yo le dije, ¿qué pasa? Dice, no, es que ese es el veneno del diablo. Y claro, yo le digo, mira, pero tú no te has vacunado antes, o a tu hija, que es niña. Dice, no, pero esas son distintas. Esta, yo le dije, mire, no vamos a discutir usted y yo por esto. Aquí será bienvenido, siempre y cuando se ponga usted la mascarilla y respete las normas de seguridad, bienvenido. Así que ya, pues no. Pero hay esta, a veces, psicosis, digamos, o cierto miedo, desconfianza, que bueno, que yo no la juzgo tampoco, o sea, lo señalo, pero no la juzgo. Aquel cristiano que por motivos de conciencia no quiera vacunarse, pues vale, pues es su decisión, pues que se atenga, o ella, que se atenga a las consecuencias. Pero tenemos que respetarlo también, ¿sí? El que no quiera trabajar con coma. Sí, más o menos. Mientras la Iglesia está en la tierra, el anticristo no se manifestará. Eso vamos a ir a un texto también en Tesalonicenses donde así nos lo dice claramente. Ya en Génesis 3:15, si recordáis, es la primera mención en la Biblia donde dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí es la primera vez, la simiente de la mujer es el Mesías y la simiente de la serpiente es el anticristo. Y que esta guerra empezó ya desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron y cuando se tenía que determinar por parte de Dios salvar a los hombres. Y ha habido esa guerra hasta hoy. Por el corazón y por el alma del ser humano hay dos fuerzas que demandan su adoración y su atención. Por un lado está el Señor, está Dios, que Dios decidió enviar a su Hijo para salvarnos y atraernos a Él, y por otro lado está Satanás, que como hemos leído, a través del engaño, lo que intenta es tener a las personas pues con un velo, como dice Pablo en Corintios, con un velo que les impida ver el Evangelio. Cuando hablamos de el anticristo, esta preposición anti o anti significa en contra de o en lugar de, y Cristo es el Mesías, la palabra el ungido de Jehová. Así que el anticristo se refiere al que va contra Cristo o al que se pone en lugar de Cristo. Por eso Jesús en Mateo habla de que en la primera parte de la gran tribulación habrá muchos falsos cristos, pseudocristos, dice el texto, ¿no? Gente, pero que se opone a todo esto, pero este personaje sí va a ser el que más se oponga al Señor y a sus planes, el anticristo. Bien, Satanás siempre ha querido gobernar la tierra. Siempre, ese es su deseo. Pero Dios, soberano, un día se lo dará. Lo hemos leído y lo vamos a ver. Pero ese siempre ha sido el deseo de Satanás, ¿no? Tomar la creación de Dios. Ya cuando Dios crea a los ángeles y Satanás se revela, lo que quiere es, está claro, ¿no? ¿A qué intentó Satanás? ¿Irse por ahí a dar una vuelta? La rebelión, ¿qué propósito tenía? Usurpar el trono de Dios. Exactamente, a usurpar el trono de Dios, quitar a Dios de su trono. Pues claro, tú dices, ¿cómo puede pensar él eso? Pues no lo sabemos, pero lo pensó. Y logró una alternativa. Porque la que formó pues fue pequeña, ¿no?
fue grande la que formó. Y luego Dios crea al ser humano, crea la tierra, crea al ser humano que tiene comunión con Dios, sin pecado, libre para decidir, y viene Satanás otra vez, ¿no? Y logra de nuevo intentar que las personas se alejen de Dios y se acerquen a Él. Eso siempre es lo que ha intentado. Y ha querido gobernar la tierra. De una o de otra manera ha querido gobernar la tierra. El anticristo se manifestará cuando Dios le dé la orden, no antes. No antes. Ahora, ¿Satanás sabe cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? No. No lo sabe, claro que no lo sabe. Ahora, ¿por qué a veces queremos leer los tiempos, según yo puedo entender? Porque Satanás sabe, no sabe el día y la hora, como Jesús dijo, ¿no? Cuando el Señor arrebatará su iglesia. Así que Satanás tiene que tener siempre un personaje preparado, que llene sus expectativas, o que él piense que llene sus expectativas. ¿Qué pasa? Cuando el arrebatamiento ocurre, cuando todo esto se desencadene, la persona que tenga Satanás cumplirá exactamente esas prerrogativas y propósitos de Dios para eso. ¿Me explico? Es decir, hoy Satanás tiene una persona preparada, tenemos que afirmarlo, posiblemente sí. Tiene que tener a alguien preparado, porque él sabe que hoy puede ocurrir el arrebatamiento y no le queda tiempo. Por tanto, tiene que tener, o es lo más lógico pensar, que tiene que tener una persona preparada. Decimos que es lo más lógico, pero no es infalible lo que yo estoy diciendo. O sea, tenemos que ser honestos en que no es infalible. Puede ser que no. Pero lo más coherente pensar es así, ¿no? Bien. Pero no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos dice. Apocalipsis 6, por ejemplo, dice que cuando el jinete blanco, Dios, el ángel, por mandato de Dios, le dice al jinete, ¿no? Es tu hora, manifiéstate. Antes no puede. Cuando el jinete blanco surge en Apocalipsis 6, que pensamos que es la primera mención del anticristo probablemente, o las primeras acciones del anticristo, él surge hasta que se dice que salió el bueno, lo podemos, lo leemos, miré y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Así que le fue dada una corona y salió. Si le fue dada la corona, el acto de salir también viene de parte de Dios. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Que es hasta que Dios diga, antes no pueden hacerlo. Bien. Esta es una pregunta, ¿no? Que el otro día la mencionamos algo, pero queremos incidir un poco más. ¿De qué parte podemos apreciar que puede salir el anticristo? Bueno, en cuanto a nacionalidad, no sabemos. No sabemos en cuanto a nacionalidad. Hay muchos que entienden que posiblemente tenga orígenes judíos, pero no lo sabemos en cuanto a nacionalidad. Ahora, sí sabemos algo. Probablemente tendrá que salir de una de las naciones que formaron el antiguo imperio romano. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia nos lo dice. Daniel, capítulo 9, dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En el año 70, Roma destruye la ciudad y el santuario. Se destruye Jerusalén y el santuario. Así que ese pueblo dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir. Liga ese pueblo, que es el antiguo imperio romano, con el príncipe. Él es de ahí, es de ese antiguo imperio romano.
La destrucción de la ciudad y el santuario fue por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Y en el año 1960 comenzó el proyecto que hoy conocemos como la Comunidad Europea o la Unión Europea. Eso comienza en 1960. Bien, que en términos en los que estamos hablando, la creación de la Unión Europea o la Comunidad Europea no es otra cosa que la reestructuración del antiguo Imperio Romano. ¿Es así? Y según leemos en Daniel, de esa zona del mundo, pero para el mundo, como hemos dicho, surgirá probablemente el dictador del futuro, el anticristo. Ahora vamos a ver algo. Será un impostor que ofrecerá paz, pero será el dictador más cruel que la humanidad haya conocido jamás. Será así, los dictadores que han tenido una influencia local o una influencia regional, han hecho las barbaridades que han hecho, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Europa, pues Stalin, ¿no? El comunista Stalin, es Stalin, que me sale con la N a veces. Stalin, pues, ¿a cuántos millones de personas mató Stalin? Muchos millones de personas. Y solo tenía una influencia relativa. Imagínate un Stalin que tenga influencia mundial, o un Fidel, o un Maduro, o un Putin, la que puede formar, ¿no? La que puede formar. Y esa es la idea del anticristo. Bien, esto es lo que era el antiguo Imperio Romano. Aproximadamente, incluso un poco más, esto era lo que abarcaba el antiguo Imperio Romano. Como veis, abarca Europa, abarca Asia, abarca África, abarca Medio Oriente y abarca los países musulmanes hoy. Si lo vemos así, pues ahí podemos ver, ¿no? Abajo, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, todo eso lo abarca, Egipto, Arabia Saudí, lo que era Israel, Irak, Irán, toda esa zona, Turquía, y hasta arriba, bueno, hasta casi la frontera con Rusia, ¿no? Como Ucrania, lo que era Alemania, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, toda esa zona, ¿no? Más para arriba, lo que dicen en la historia es que pues, no quisieron avanzar, sobre todo por el tiempo que hacía, por el clima adverso ahí arriba, pues ellos ahí perdieron muchas batallas porque no estaban hechos para eso y por tanto ahí tuvieron que parar. Y bueno, pararon cuando Dios quiso, evidentemente, lo que les dio tiempo a conquistar. Así que si eso hablamos, pues si hablamos del anticristo, de que podría salir del antiguo Imperio Romano, pues podría ser de un montón de países, ¿no? Ciudadano de un montón de países, ¿no? Ahora mismo la Unión Europea tiene 27 países. 27. Hay algunos que quieren entrar, etc. Vamos a ver que lo que la Biblia nos sugiere es que se va a reducir el número. Se va a reducir el número. Vamos a verlo. Y eso es así. Al igual que al principio había menos y luego fueron sumando, por algo que va a pasar, pues países se van a quitar, otros se van a poner posiblemente, pero se va a reducir el número. Bien. Será un dictador distinto a todos los que le han precedido. Bueno, ¿alguna observación o pregunta de esto? Yo estoy de acuerdo contigo que tiene que tener, que saldrá del antiguo Imperio Romano, pero yo he leído, bueno, y comparto la opinión, de que tiene que tener sangre judía, si no los judíos no pueden admitirlo, para depositar en la fe como líder, ¿me comprendes? No. Sí, es una opción, sí, eso lo comentamos el otro día. Sí, puede ser, pero tampoco tiene por qué. No hay cátedra ahí, pero bueno. Israel no es europeo.
los judíos son muy tradicionalistas en ese aspecto. Si no, él no tiene descendencia judía, no la metí. Pero sabiendo que tiene un origen judío, Sí, lo que pasa es que cuando leemos Apocalipsis 6, ¿no? Este personaje sale para vencer. O sea, ya está. No hay. La sensación que nos da es que es un personaje que nadie va a poder resistirse. ¿pero qué idiota? No, nadie va a poder resistirse. Va a tener una influencia tal y un poder de convicción tal que nadie se va. La idea es que nadie se va a plantear. No vemos en la Biblia, en todas las profecías que hay en este sentido, no vemos un rechazo de parte de Israel a eso. Es más, hay advertencias del Señor de que, cuidado, que vendrán muchos en mi nombre, no sé qué, pero no vemos de parte de Israel una resistencia a esto. Pero esto no hay que ir muy lejos. Yo entiendo que eso es una opinión. Si vamos al Antiguo Testamento, donde más nos habla de Israel, y vemos la actitud y la facilidad en algunos momentos que Israel tuvo de pactar con el diablo directamente, pues no extraña mucho. A mí no me extraña. Que entiendo que hay gente que sí le extraña, pero a mí no me extrañaría absolutamente nada que este personaje no tuviera nada que ver con Israel e Israel pactase con él. Porque en el Antiguo Testamento Israel pactó con muchos que Dios le dijo que no. Y permitieron. ¿Para qué? Para que les fuera bien. Por acuerdos económicos, por acuerdos comerciales. Salomón, las que hizo. El sabio Salomón. Las que formó el sabio Salomón, ¿no? Y todo por ese de expandirse, de que el pueblo le fuera bien, de que fueran prósperos y económicamente y socialmente y todo eso. O cuando fueron a la cautividad. Y muchos no se volvieron. Muchos se quedaron allí. No quisieron volver. Estaban bien en sus casas. Tenían sus casoplones allí hechos. Y los profetas les dicen, es tiempo de que vosotros sigáis con vuestras casas, con vuestra comodidad aquí y no volváis a donde tenéis que volver. O sea que la historia de Israel, pues como la nuestra, ¿no? Bueno, o sea, no lo estamos juzgando, ¿no? Porque si Israel ha tenido páginas negras en su historia, pues te cuento la iglesia, ¿no? Debemos esto de callarnos. Pero bueno, lo hago como modo de ilustración. Decía tú, Antonio, que los países tienen que reducirse, la Unión Europea se tiene que reducir. Sí. Una forma palpable de lo que estamos viendo ahora mismo. Rusia puede seguir Por una guerra. con una guerra y puede ir absorbiendo esos países del este. Y por evitar una guerra mayor pueden dejar de hacer. O por representación. Yo lo he pensado a veces por representación, porque hay una especie perdón, esto es un pensamiento de que aunque haya más países, haya como una especie de consejo donde los países más fuertes sean los que y los otros tengan simplemente representación. Por ejemplo, esto ocurre ya en el G7, ocurre en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, ahí pinta todo el mundo, pero hay países Derecho de veto. que tienen derecho a veto. 5 países creo que son que... Creo que son más, pero bueno, 5, 6, 7 que tienen derecho a veto. O sea, no tienen la misma representación que los demás. España no podemos ir no podemos ir allí a decir que no estoy de acuerdo, no te van a hacer mi caso. Pero hay países que siguen, si vetan eso, ya está, no se puede hacer. Ahora, de hecho, lo hemos visto. Con China creo que fue, que votó en contra. Bien, bueno, todos. Inclusive Rusia, que también está metido. Exacto. Ahí está. Así que lo que está diciendo Juan, sí, es que hay muchas posibilidades y nosotros pues está bien que
que pensemos en alto y que pensemos por dónde puede ir, pero siempre y cuando, o sea, siempre también siendo sensatos y coherentes, ¿no?, con el texto. Será un dictador distinto a todos los que le han precedido. Será un solucionador de problemas de la humanidad. Una persona que puede lograr un pacto a nivel mundial es un solucionador de problemas. Yo no creo que sea una persona religiosa, como dije. Yo creo que es algo más que una persona religiosa, porque es una persona que puede aglutinar a todo el mundo. Y hoy hay grandes religiones que una de ellas no aglutina ni mucho menos a todo el mundo, ¿no? Pero un día sí habrá Bueno, será un engendro de Satanás. De tal forma que Apocalipsis nos va a decir, lo acabamos de leer, que Satanás le dio la autoridad y su reino. Le dio su poder, su trono y gran autoridad. Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no?, hoy. Y él al anticristo le da esa autoridad. Su poder, su trono y gran autoridad. Incluso en un momento dado, como vamos a hablarlo algo más, parece que va a recibir una herida mortal, pero resucita. Entonces, si puede resucitar, pues todo el mundo irá tras él, con cualquier enfermedad que tenga o cualquier problema que tenga, y caerán en su trampa. Y lo pagarán caro, claro, muy caro. La idea es que es un personaje de tal atracción, ¿no?, que llega a morir y resucita. Está el falso profeta, que vamos a ver que es la parte religiosa también, la que posiblemente se va a dirigir a que Dios lo ha resucitado, porque esta es la persona que el mundo necesita, porque él ha sido escogido por Dios, el ungido de Dios, aunque no sea religioso. Todo esto nos debe de sonar mucho, porque ya ha pasado muchas veces. En las grandes religiones y en el mundo esto ha pasado, ¿no? Los emperadores creían en Dios y tenían sus profetas también y sus sacerdotes que enseñaban que el emperador era Dios y que por tanto era el hijo de los dioses y había que adorarlo. Esto no es nuevo. Cosas que vemos aquí no debe de sorprendernos, porque ya ha ocurrido en la historia muchas veces. Ya ha ocurrido. Su propósito y misión, ¿cuál es? Destruir o aniquilar a Israel de la tierra. Ese es su propósito. Esto ya lo hemos mencionado, pero quiero incidir para que lo sepáis y para que nos quede bien. Su propósito principal será aniquilar a Israel de la tierra. Lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo nació en Israel, ¿no? Porque era el pueblo No, de porque- Dios, ¿no? Porque era el pueblo de Dios. porque no cree. Porque espera todavía que venga Cristo. Porque esperan todavía que venga Cristo. Para que venga, bueno, pues si va a venir del pueblo de Israel, pues me cargo a Israel y ya no viene. Exacto, ahí está. Jesús viene en su segunda venida a establecer su reino aquí en la tierra, tal y como se lo prometió a Abraham, por ejemplo. Los pactos abrámicos y davídicos y todo esto se promete estas cosas. Y cuando leímos este texto, lo he puesto ahí de Lucas 1, cuando el ángel dice a María: concebirás y darás a luz un hijo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. El trono davídico en el Antiguo Testamento es el trono de Dios por excelencia. O sea, por eso a los descendientes de David se le llaman hijo de David, el trono de David. Segundo Samuel 7, allí se le promete a David un trono eterno. Pero esto no ocurrió. David murió, como Hechos también afirman. Así que, ¿qué pasa? Dice:
le dará el trono a David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Lo dijimos el otro día. ¿Cuándo Jesús ha reinado sobre Israel? ¿Alguna vez ha reinado Jesús sobre Israel? Nunca. ¿No? Por ¿Qué ahora no. hicieron? Lo mataron. Lo rechazaron y lo mataron. No tenemos otro rey que el César, dijeron. Pero si el ángel dijo de parte de Dios a María que Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre, ¿qué quiere decir eso? Que va a ocurrir. Así que reinar sobre la casa de Jacob desde el trono de David es lo que él no ha hecho. Y para que pueda reinar, tiene que existir en la tierra el pueblo judío. Y lo que David ha dicho. Por eso, si Satanás logra erradicar a Israel de la faz de la tierra, Jesús no puede venir. No puede. Porque estaría incumpliendo sus promesas. O parte de sus promesas. Y Dios no es así. O sea, Dios no cumple parte de sus promesas. Dios cuando hace una promesa no cumple, bueno, yo he hecho esta promesa, pero a ver qué puedo cumplir. O Dios no dice, bueno, creo que voy a hacer esto, pero a ver cómo se rodean las circunstancias. Dios nunca ha hecho eso y lo va a hacer. Si aquí dice que Jesús va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre, es que va a reinar. Sobre el trono de David. David no reinó en el cielo, ¿eh? No nos vayamos a espiritualizar esto. ¿Dónde reinó David? Aquí, en la tierra. Reinó en la tierra, dice, el trono de David, tu padre. Bien, ¿entendemos esto? Vimos en Apocalipsis 12 que Satanás es arrojado del cielo sabiendo que le queda poco tiempo. Así que intenta hacer todo el daño posible. Ya lo vimos en Apocalipsis 12, al final del capítulo. Cuando Satanás es expulsado durante la gran tribulación de que tenga acceso a la presencia de Dios, él desciende y ¿qué hace? Pues perseguir como no puede con el hijo varón Jesús que tuvo a la mujer Israel, pues persigue a la mujer, es decir, a Israel. Esa comisión la delega en las dos bestias. Satanás delega ese perseguir a la nación de Israel, la delega en el anticristo y en el falso profeta. Esas dos bestias que van a ir tras el pueblo de Israel. Por eso leeros la segunda parte de Mateo 24. Cuando dice, entonces os perseguirán, no sé qué, y ahí detalla un montón de cosas que Jesús advierte de que durante la gran tribulación Israel será perseguido. Y al final de todo eso dice, el Mateo 24 Jesús dice, entonces veréis la señal del Hijo del Hombre. Cuando Jesús viene, ¿a qué? A librar a su pueblo y a reinar sobre la casa de Jacob. Este personaje será la obra maestra de Satanás, el cual se ofrecerá al mundo como la solución a los problemas de la humanidad. Por eso cuando estos días si estáis atentos más o menos o veis algo de internet y tal, a los cristianos ahí hablando, pues ya algunos han señalado a Putin como el anticristo. Sí, pero el anticristo se ofrecerá como un solucionador a los problemas, no como un creador de problemas. Pero bueno, tendrá un compañero de actividades, una especie de portavoz, un promotor de su persona. Este será el falso profeta de los posteros tiempos. El capítulo 13 de Apocalipsis trata de las actividades de ambos personajes, la bestia y el falso profeta, o otra bestia, como le llaman aquí.
otra vez. Bien, nos queda ahora identificar un poco la bestia y hablar algunos aspectos. La idea es que lo que hemos hecho hoy y haremos el martes que viene, si Dios quiere, es un poco ver lo que está afuera, ¿no?, del texto, el ambiente del texto o las circunstancias del texto, ¿no? Y ya después lo que haremos es ir a Apocalipsis 13, fundamentalmente para ver las características que Juan nos da de un personaje y de otro. Eso es lo que intentaremos hacer, y así pues yo creo que avanzaremos bastante en cuanto a ubicar a este personaje en la gran tribulación. Bien, Apocalipsis 13, recordad que no es, el libro de Apocalipsis no es cronológico. El libro va, y ahora aquí hace un paréntesis para que veamos a dos de los personajes principales: la bestia, o sea, el anticristo, y el falso profeta. Pero los acontecimientos siguen. Todo lo que hemos visto de los juicios de Israel, la persecución, todo esto va, no se para. Lo que pasa es que Apocalipsis 13 nos dice, mira, aquí hay dos personajes que van a ser fundamentales en esta trama, y es este y este. Igual que cuando ves una película, ¿no? Que primero te enseñan que hay una guerra, no sé qué, tal, y ahora de repente la película cambia la escena y te va a aparecer un joven, que no sé qué, que hacen introducirte al personaje, pero la película sigue. Y aquí más o menos es esto. Apocalipsis 13 es una introducción a estos dos personajes, pero la película sigue. Bien, una preguntita. Otro. Yo digo, si Satanás está listo, como precisamente, ¿Satanás está listo? sí, claro, ¿cómo no se da cuenta de que lo que está proponiendo no lo puede conseguir nunca? ¿No lo podemos? No lo podemos conseguir nunca. Ahí mejor ahora. Que lo que él se propone de conquistar o vencer no lo puede conseguir nunca porque Dios es Dios. Entonces hay una soberanía ahí. Vale, te imagínate, te voy a poner un ejemplo que es ridículo. Te imagínate que ahora vas por la calle y te vienen 4 tíos, 4 roperos abiertos, Así como yo. que como David, con navajas, y te van a matar. ¿Vale? Te dicen, te vamos a matar. ¿Y tú qué haces? Dices, bueno, pues como vais a matar, venga. ¿Haces eso? No. ¿Qué intentas hacer? Correr. Bueno, primero correr. Correr. Pero si no puedes correr... Ahora no puedo hacer nada, pero hace 4 años sí podía. Sí, claro. No, le pegabas una paliza a los 4 que... Bueno, pongamos que no es así. ¿Qué pasa? Nos van a matar. ¿Qué hacemos? Defendernos. Defendernos. Yo me pasa eso 4 y yo diría 1 se va conmigo. Claro, 1 por lo menos se va conmigo. ¿Vale? Entonces, lo mismo, Satanás ha leído la Biblia y sabe su destino, pero él se va a defender. Sí, pero dice que si están listos, ¿cómo se puso así en contra de Dios? ¿Cómo ha hecho eso cuando él sabe que Dios es...? Esa es la gran pregunta, Nieves. Claro. ¿Cómo puede ser? Eso es una respuesta. No tenemos esa respuesta. Él es muy listo, pero no es omnisciente, no lo sabe todo. Pero esa respuesta no la tenemos. No sabemos cómo él se reveló. A ver, lo que sí la Biblia sugiere, ¿qué le hizo a Satanás revelarse? No tanto su inteligencia, Los deseos. sino su orgullo y su deseo. Eso fue lo que le hizo revelarse. A ver, hay mucha gente inteligente y muy mala. Que sea inteligente una persona no quiere decir que siempre tome las mejores decisiones. También es verdad. Así que, pero no lo sabemos. Y ahora, ¿por qué Satanás? Pero él va a intentar
hacer todo el daño posible, lo cual es lógico. Por parte de, visto desde su persona, es lógico. ¿Por qué no se arrepiente? Pues porque la Biblia dice que no puede. Hebreos dice que Dios socorrió no a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Quiere decir que a nosotros Dios nos ha dado un privilegio, y es, una vez nos rebelamos y éramos pecadores, Dios nos ha dado el privilegio a través de Cristo de arrepentirnos y salvarnos. Hebreos dice que los ángeles no tienen esa oportunidad. No sabemos por qué, pero es verdad que a quien más se le da, más se le demanda. Y no sabemos hasta qué punto, porque un ángel, como es y era Satanás, tampoco nosotros tenemos ni idea de lo que significa ser un ángel. Creo que, no sé si me equivoco, no había versículo que hablaba de ese momento de la rebelión de los ángeles en el que grandes cantidades de legiones se fueron con Satanás. Y hablaba de que, creo recordar, que algunos de ellos estuvieron así, si me voy con Satanás y me voy con Dios, y se fueron con Dios, o no, o en mi mente. En mi mente, no. En aquel momento de la rebelión. Yo no recuerdo. ¿No recuerdas eso? Entonces, pero que pudiera pasar, pues no extrañaría. Tomaron decisión, evidentemente. O con Dios o con Satanás me voy. Tomaron decisión. Claro, tomaron decisiones. Hubo, la Biblia no lo explica, pero hubo una gran cantidad de un años. enfrentamiento. Hasta qué punto no lo sabemos, pero hubo un enfrentamiento serio, que la Biblia, Dios por algún motivo no lo explica, pero por ejemplo, Judas nos dice que los que no se rebelaron contra Dios, por ejemplo, una de las cosas que nos dice es que retuvieron su dignidad. Ese versículo es interesante. No estuvieron dispuestos a, sino que lo que tenían lo retuvieron. Tuvieron la opción de irse. Tuvieron la opción, claro. Sí, Dios a los ángeles, la sensación que da por la rebelión de Satanás es que los hizo al igual que nosotros, seres libres. Libertad para decidir. Muy bien, oremos. Cecilia, ¿puedes terminar la oración? Sí. Padre, gracias por esta enseñanza, Padre.